Muy bienvenidos, queridos hermanos de La Serena, de Vallenar, de Copiapó, de Antofagasta, de Iquique, de Tocopilla, y nuestros hermanos de Huasco Ajo. Que el Señor esté con ustedes y dispuestos a participar de este culto de adoración a nuestro Dios. Los saludamos desde Vallenar, como también a los que estén en cualquier parte del país y también fuera de las fronteras de nuestro Chile. También hay hermanos que nos escuchan y participan en estos cultos. Sean todos muy bienvenidos a gozarnos con la palabra de Dios que nos fue entregada para que alabemos a nuestro Dios y sea ella nuestra guía diariamente. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. En este espíritu adoremos a nuestro Dios hoy y siempre. Que el Señor esté con nosotros. Cristo el Señor me ama por siempre, mi vida guarda Él tiernamente, vence el pecado, cuida del mal, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo. Él pertenece a mí, no solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Cristo bajó del cielo a buscarme, cubierto de pecado, encontróme, me levantó de vergüenza sin, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí. No solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Gozo indecible inunda mi alma, ya libertado estoy y mi vida llena está de felicidad, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí, no solo
solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Que el Señor les bendiga, hermanos. Muy buenos días, queridos hermanos. Que el Señor con su gracia soberana los bendiga grandemente. Hermanos, estamos llegando al final de año. Queremos dar gracias al Señor porque el Señor es bueno. El Señor maravillosamente nos entregó su bendición, su gracia durante todo este año. Pese a todo lo que vivimos, siempre hemos visto en todo este año la gracia, el amor y la bendición de Dios. Por esto yo me quiero sumar a los hermanos de Huasco que entregan sus saludos. Hermanos, desde Tocopilla, desde Iquique, Antofagasta, Copiapó, Huasco y La Serena, el Presbiterio Norte, que el Señor con su gracia los bendiga grandemente. También queremos dar gracias al Señor por las personas que nos acompañan desde otros países y principalmente en Brasil. Sabemos que otros países, algunas personas nos acompañan, reciban nuestro abrazo. Parientes míos y de Rosángela en Brasil, que el Señor también los bendiga. Es una alegría, es un gran privilegio que ustedes puedan unirse a nosotros en este culto de adoración al Señor. Nuestro único objetivo es rendir culto a nuestro Dios soberano y bondadoso Señor. Por ello, un grande abrazo, que el Señor los bendiga, que tengan un final de año feliz y un inicio de año con la gracia y bendición del Señor. Muchísimas bendiciones. Amados hermanos, los invito a que tengamos un momento de oración de confesión de pecados. Bendito Señor y Padre Celestial, alabamos y bendecimos tu nombre y nos dirigimos a ti, Padre Celestial, con el corazón humilde, Señor, humillados, reconociendo, Padre Celestial, nuestras imperfecciones, reconociendo, Padre Celestial, nuestro pecado. Bendito Padre, te rogamos que tú seas misericordioso con nosotros. Te rogamos, Padre Celestial, que perdone nuestros pecados. Confesamos, Padre Celestial, nuestra maldad, Padre Celestial, a ti, Señor, y también, Señor, confesamos, Señor, el daño que le hemos hecho, Señor, a nuestro prójimo. Bendito Padre, te rogamos, Señor, que tengas misericordia
Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro único Señor y Salvador. Amén. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Rey de gloria, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Que el Señor le bendiga, hermanos. Hola niños, ¿cómo están? Mira quién tenemos aquí. A Julia y Armando. Chicos, Julia y Armando, ¿saben lo que hicieron? Estuvieron leyendo este libro maravilloso,
y lo recorrieron desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y saben que se dieron cuenta de todo y encontraron la fórmula. ¿Y cuál es la fórmula? La fórmula, ellos empezaron a pensar y decidieron escribir muchas notitas, recordatorios para todo el mundo, para que recordaran que no existe enfermedad, que no existe muerte que pueda derribar nuestras fortalezas. Y la fortaleza que tenemos, ¿quién es? Se llama Jesús. Él es la vacuna que tenemos y es nuestra salvación. En Él no necesitamos nada más. Entonces, ellos empezaron y se dieron cuenta de que ya no necesitaban hacer notitas. ¿Por qué? Porque ya no era necesario nada más, ningún regalo. No necesitaban entregar cosas materiales. No, solamente necesitaban entregar la palabra de Dios y decirle a todo el mundo que ya el mejor regalo ya fue dado. ¿Y cuál es el mejor regalo? Fue Jesús. Él es nuestra salvación. Él es nuestra maravillosa salvación porque en Él lo tenemos todo. Y el mejor regalo que podemos tener en nuestras vidas es tener a Jesús en nuestro corazón. Así que, mis queridos niños, mis queridos y maravillosos niños, quiero saludarlos en este día tan especial, deseándole la mejor y hermosa Navidad. Sé que ha sido tiempos difíciles, pero sepan que Dios está con nosotros. Él es nuestro mejor regalo y yo quiero tenerlo siempre en mi corazón. Y ustedes, los invito a que siempre lo tengan en su corazón. Muchas gracias por este año, por haber visto a cada video, cada culto que los tíos, que los profesores lo hicimos con tanto cariño. Empezando por la tía Denise, que ella empezó haciendo los videos, por la tía Rosángela, por la tía Jani, por la tía Francisca. Que Dios las bendiga mucho, que bendiga a todos los niños, que los guarden, que los proteja y que les guíe su caminar. Ahora, mis queridos niños, quiero comentarles de Isaías, capítulo 9, versículo 6, y dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Qué maravilloso es que tengamos a un Dios tan eterno, tan precioso, que dio a su Hijo para salvarnos y para darnos esta bendición, esta salvación tan grande. Así que, mis queridos niños, ha llegado Navidad. Dios les bendiga. ¡Chao! Ministerio de Pablo a los gentiles. Por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo,
y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria, el amor que excede a todo conocimiento. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cementados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, queridos hermanos, nosotros damos muchísimas gracias a Dios por la lectura de este texto bíblico. Filipenses capítulo 3 tiene para nosotros, lleva para nosotros hoy importantes lecciones. Nosotros estamos llegando al final de año, nos falta poquito para el primer día del año que viene. Y todavía nosotros ahora podemos decir, si el Señor en su infinita gracia no nos da el permiso, si el Señor no nos cuida a nosotros, no nos guarda a nosotros, aún faltando poquísimos días, sin la gracia del Señor no lograremos alcanzar el 2021. Por ello es que en este capítulo 3 nosotros queremos conversar sobre algunos desafíos que generalmente cada final de año las personas se deparan con ellos. Y para iniciar lo que nosotros queremos llamar hoy día en nuestra meditación bíblica, iniciando una nueva jornada, Filipenses 3, todo el capítulo 3 de Filipenses. Repito, iniciando una nueva jornada. Y para iniciar una nueva jornada, obviamente debemos prepararnos para ella. Y es por esto que nosotros pensamos que este texto bíblico nos puede ayudar a prepararnos para la nueva jornada que viene. Para iniciar una nueva jornada, es muy importante considerar los pasos necesarios para que la nueva aventura sea exitosa. En el texto que leímos, el apóstolo Pablo nos da un excelente ejemplo de cómo tomar buenas decisiones y con ello asegurarse de que está haciendo la voluntad de Dios, y por ello es importante considerar las siguientes declaraciones o el siguiente pensamiento, la frase que voy a decir. Es muy importante que usted tenga muy claro, sé a dónde voy, sé a dónde no quiero ir y sé a dónde no quiero volver. Importantísimo pensar en esto cuando usted está llegando al final de año, haciendo una evaluación de cómo fue el año 2020, pensando qué hará usted en el 2021 para que cosas mejores acontezcan, para que éxitos acontezcan en su vida. Repito, sé a dónde voy, sé a dónde no quiero ir y sé a dónde no quiero volver. Es muy importante pensar en esto para planificar una nueva jornada.
¿Cuál sería la mejor forma de dar una respuesta adecuada de tal forma que edifique la vida de cada uno de los que nos escuchan? ¿O la vida de la familia o la vida de la iglesia? ¿Cuál sería la mejor forma de dar una buena respuesta a esta expresión? De nuevo, la repito, sé a dónde voy, sé a dónde no quiero ir y sé a dónde no quiero volver. Piense ahora en todo lo que pasó en el año 2020. No solo por la contingencia del momento, de la pandemia, sino que también por las dificultades que usted pasó como familia, como trabajador, como cristiano en general. En todas estas cosas es un momento para evaluar. Es un momento para evaluar. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque durante todo mi ministerio pastoral, repito, durante todo mi ministerio pastoral hasta hoy, una pregunta muy común surge en medio de las personas. Personas de adentro y de afuera de la iglesia siempre están preguntando o siempre están con esta inquietud. Y es lo siguiente: ¿qué Dios quiere de mí? ¿Qué Dios quiere de mí? Y esta pregunta se encuentra en una serie de variaciones, como por ejemplo, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? O ¿qué espera Dios que yo haga de mi vida? O ¿cómo puedo saber lo que agrada a Dios? O ¿qué es lo que Dios tiene preparado para mí? O ¿por qué Dios no revela al tiro de una vez todo lo que Él quiere que yo haga? Estas son preguntas que las he visto muchísimas veces, incluso en otras variaciones, en medio de las personas que están adentro de la iglesia, que están afuera de la iglesia. Y generalmente, al fin de cada año, estas preguntas se vuelven más frecuentes, principalmente en la vida de las personas que tienen proyectos o que siempre piensan y planifican las cosas hacia adelante. Pero en el tiempo de la Navidad y acercándose el año nuevo, estas preguntas se vuelven muy frecuentes. Y estos son los momentos en donde las personas involuntariamente muchas veces se dan cuenta de que todo lo que soñaron, no solo para el año que se está yendo, sino que para otros años adelante, el tiempo fue pasando, el tiempo se está pasando y a veces no todo aconteció, o mucho faltó, o nada aconteció de lo que se había planificado. Son momentos de frustración, son momentos de incertidumbre, son momentos de nostalgia de cosas que ya pasaron o de realizaciones que ya aconteceron. Pero de la realidad inexorable de que los años pasan, nadie puede huir de esto. Y estes anos passam e deixam marcas indelebles em la vida de las personas. E é natural que aqueles mais observadores e os mais preocupados percebam que as forças já não são as mesmas, que já o cansancio chegou e, sin embargo, quero aqui recordar uma poesia de poeta brasileño chamado Carlos Drummond de Andrade. Como estamos falando de final de ano, de terminar esta jornada del año 2020, preparar-se para uma jornada del 2021 e anos que siguen, estamos falando desta debilidade humana, de que a cada período, a cada ciclo de vida, o cansancio acontece e aparece naturalmente. E esta poesia de Carlos Drummond de Andrade é muito importante, é pertinente, é coerente incluso com esta realidade de Navidad, final de ano e ano novo. A poesia de Carlos Drummond de Andrade é chamada El Tiempo. El tiempo. Y ya lo hemos mencionado en otras ocasiones y dice lo siguiente: quien haya tenido la idea de reducir el tiempo en rodajas a las que llamamos de año fue un individuo brillante. Industrializó la esperanza haciéndola funcionar al límite del agotamiento. 12 meses son suficientes para que cualquier ser humano se canse y tire la toalla. Aquí
Viene el milagro de la renovación y todo empieza de nuevo con otro número y otro deseo de creer que a partir de ahora todo será diferente. Y Carlos Drummond de Andrade sigue en su poesía diciendo: para ti, deseo que el sueño se haga realidad, el amor esperado acontezca, esperança renovada. Para ti deseo todos os colores desta vida, todas as alegrias. Puedas sonreír com as canções que puedas tocar. Para ti, en este año que viene, quero que os amigos sejam mais cúmplices, que tu família esté mais unida, que tu vida seja melhor vivida. Me gostaria decirte muitas coisas, pero nada bastaria. Então, solo deseo que tenha muitos desejos, grandes desejos, e que te puedan mover cada minuto hacia tu felicidade. Interessante poesia de Carlos Drummond de Andrade. Cada um de ustedes haga sua própria avaliação deste texto del poeta. Sin embargo, quando eu digo que é muito boa a poesia de Carlos Drummond de Andrade, também lhe digo a você e ao mesmo poeta que lhe faltou algo essencial em seu belíssimo texto. Faltou desejar o melhor de todos os regalos, o melhor de todos os desejos, o melhor de todos os sonhos, a melhor de todas as realidades, a persona mesma de Cristo guiando sua vida. E este sim é meu desejo para todos os que me escutam agora e desejam um verdadeiro e significativo câmbio em suas vidas. Desejo ver a Cristo governando, guiando. Desejo ver a Cristo cuidando e perdonando e dando o regalo da vida eterna a você e a sua família, segundo a mesma Bíblia diz em Juan 3:16. Interessante. Quero repetir a parte da poesia de Carlos Drummond de Andrade. É meu desejo para você que me está escutando, um verdadeiro câmbio, um significativo câmbio. Desejo ver a Cristo governando sua vida, desejo ver a Cristo guiando sua vida, desejo ver a Cristo cuidando sua vida, desejo ver a Cristo perdonando seus pecados e desejo ver a Cristo dando a você o verdadeiro regalo da vida eterna mencionado em Juan 3:16. Pero volviendo a la pergunta que hicimos, qual é a forma mais adequada de viver uma jornada futura exitosa e segura? Com esta pergunta que sempre aparece: ¿qué es lo que Deus quiere para mi vida? Ou qual seria a vontade de Deus para mi vida? O apóstolo Pablo, em Filipenses capítulo 3, nos apresenta sua biografia espiritual, ou seja, ele apresenta seu passado, Filipenses 3, del 1 al 11, ele nos revela seu presente, Filipenses 3, del 12 al 16, e ele também habla de seu futuro, em Filipenses 3, del 17 al 21. O livro de Filipenses, ou esta carta aos Filipenses, apresenta a Pablo como um atleta, lleno de vigor espiritual, avançando hacia a linha de chegada em la carreira cristiana. Lo vemos satisfecho en el presente. Ninguna de las circunstâncias a seu alrededor lhe quitava sua alegria. E luego lo vemos como um estrangeiro, cuya trayectoria cuya ciudadanía está en el cielo. E para ello solo aguarda a venida de Cristo para disfrutar plenamente de sua cidadania. Pero em todo, Pablo põe em prática a disposição espiritual, observa e evalua todo desde a perspectiva de Deus e não desde a perspectiva sua mesmo. Pablo evalua todo desde a perspectiva divina e não de sua própria perspectiva. Por ello é importante pensar, já mencionei que ao final de ano muitas coisas, muitos desejos que hicimos el ano passado não se cumpriram porque não se tomaram as decisões necessárias, não se planificou bem os cambios. E havendo citado a poesia de Carlos Drummond de Andrade, quero citar uma outra poesia.
Si bien es cierto, no sabemos, no tenemos información de que Carlos Drummond de Andrade sea cristiano, por lo menos esta próxima poesía que voy a citar es de una persona cristiana. Es de una persona cristiana. Rubén Alves es un autor, escritor cristiano, y él ya pasado los años de su vida, él escribe lo siguiente. Espero que la traducción haya sido lo suficientemente clara para que usted comprenda la poesía que viene de otro idioma. Y él dice: conté mis años y descubrí que tengo menos tiempo para vivir que el que he tenido hasta ahora. Tengo mucho más pasado que futuro. Me siento como un chico que recibió un pote de damascos. Los primeros los comió descuidadamente, pero al darse cuenta que quedaban muy pocos, empieza a comerlos cuidadosamente hasta roer el cuesco. Interessante, porque Rubén Alves sigue dizendo: já não tenho tempo para lidiar com mediocridades. Me incomoda os indivíduos, os envidiosos, tratando de destruir a quem admiram, codiciando seus lugares, seus talentos e suerte. Já não tenho tempo para lidiar com gente llena de melindres. Las personas no debaten el contenido, solo los rótulos. Mi tiempo se ha vuelto escaso para debatir rótulos. Quiero la esencia. Mi alma tiene prisa sin muchos damascos en el pote. Quero vivir ao lado de gente humana. Quero viver ao lado de gente humana, muito humana, que não huye a sua mortalidade, a sua realidade. Quero caminhar cerca de coisas e pessoas reales. Isto é o que decía em sua poesia Carlos Drummond de Andrade. Ou Carlos Drummond de Andrade na primeira poesia e na segunda Rubén Alves. E assim como eu agreguei a la poesia de Drummond de Andrade, quero agregar também a esta poesia de Rubén Alves. Eu agregaria ao bom texto de Rubén: quero viver cerca de Cristo, lleno de la gracia de Cristo, guiado por el Espírito Santo, e assim sempre recordarei quem fui, quem sou hoje e como serei no futuro, já em la eternidade. Repito, lo que eu agregaria personalmente a esta poesia de Rubén Alves é: eu agregaria ao bom texto que leímos: quero viver cerca de Cristo, lleno de la gracia de Deus, guiado por el Espírito Santo, e assim sempre recordarei quem fui, quem sou hoje, agora, e como serei no futuro, já em la eternidade. Considerando todas estas realidades já mencionadas, vayamos ao texto de Filipenses, porque na primeira parte Pablo hace esto, como já dijimos. Pablo en este capítulo hace una mirada a su pasado, a su presente y a su futuro, y consideraremos, aunque superficialmente, porque el texto es muy profundo, não pudiéramos ter o tempo, não temos o tempo necessário para explanar o texto de maneira plena, ou para exponer o texto de maneira absolutamente satisfatória. Por isso, quando Pablo hace, em primeiro lugar, uma mirada hacia o passado, de los versículos 1 al 11, nós entendemos alguma realidade. Então, o primeiro aspecto do texto é uma mirada hacia o passado. ¿Por quê? Porque se está proyectando na vida para o futuro. Lo que hace el apóstolo es contar muy resumidamente su autobiografia. Ele disse que venia de uma família religiosa, ele disse que era religioso desde sua niñez, ele era de la tribo de Benjamín, ou seja, ele sabia que estava adentro de las famílias del Israel de Deus. Pero ele também menciona que, aun sendo judío, havia tenido uma trajetória complicada em relação à fé. Havia cumprido toda a lei judia, era um cumpridor da lei de Roma, e ele reconhece também que no passado cercano havia incluso perseguido a igreja de Cristo. Sem dúvida,
Em sua biografia, Pablo deixa entender que todo o que havia hecho lo hizo pensando que estava haciendo lo mejor, haciendo lo correcto. E com isto nós queremos considerar. Isto nos hace pensar sobre a importância de que os padres ensinem bem a seus filhos sobre a verdade de Cristo, sobre a graça de Deus, sobre o amor de Deus, para que aprendendo bem eles não sejam inimigos da igreja de Cristo. Tristemente, não só os padres às vezes falham, sino que também sacerdotes han falhado, pastores, líderes han falhado em la enseñanza de pessoas, pois aún hoje é possível encontrar pessoas que, a exemplo de Pablo, são perseguidores da igreja de Cristo, porque os líderes que tuvieron não los orientaram bem, não les hablaron de la graça e el amor de Deus em la profundidade necessária. Incluso em vários casos actuaram de tal forma que em lugar de produzir amor del Senhor en el corazón de estas personas, amor al Senhor e amor a la igreja de Cristo, estes líderes deixaram marcas negativas em la vida de muitas pessoas. E esta é uma das razões por que existem incluso hoje hijos de Deus, marcados por la gracia de Deus, que estão lejos de la comunhão de los santos, porque em suas muitas capacidades, como também las tenía Pablo, em lugar de ser orientados em la palavra del Senhor, em el amor del Senhor, e ser amados como ovejas de Cristo, foram mais bem oprimidas por líderes inconsequentes. Por líderes inconsequentes. E em sua autobiografia, o apóstolo Pablo nos permite concluir que incluso pessoas com muitas capacidades podem aprender mal quando recebem solo a tradição sem a graça de Deus. Mientras leemos esta pequena biografia de Pablo, vemos que ele não se enorgullece de seu passado, pero valora muito seus orígenes. Valora muito seus orígenes. E é neste momento da vida de Pablo que ele faz esta avaliação de seu passado, de seu presente e de seu futuro, que nós compreendemos estas realidades. E em segundo lugar, no texto, además de fazer uma mirada hacia seu passado, Pablo faz uma mirada a seu próprio presente, a sua realidade naquele entonces, quando estava falando, e vai dos versículos 12 ao 16. Pero, como he dicho, vamos falar rapidamente sobre esto. E em suas cartas, Pablo usa várias ilustrações para ensinar várias verdades sobre a vida cristiana. Queremos destacar 4 destas imagens com que Pablo compara sua própria vida cristiana no tempo presente que ele vivia, em que ele estava falando, em que ele estava escrevendo. E ele compara a vida cristiana como uma vida militar, uma figura militar, quando ele diz revestidos de toda a armadura de Deus. Ele compara também a vida cristiana com a imagem da arquitetura, de uma imagem arquitetônica, quando ele diz que nós somos habitação de Deus, somos casa de Deus. E ele utiliza alguns outros detalhes, pero também ele compara a vida cristiana e faz uma imagem agrícola da vida cristiana. E ele diz: todo aquele que o homem sembrar, isto também cosechará. E por último, especificamente de lo que Pablo está falando em Filipenses capítulo 3, ele compara a vida cristiana com a imagem de um atleta que deve ter muitíssima disciplina e muitíssimo exercício. Lo que o apóstolo revela desde os versículos 12 ao 16 é sua compreensão do momento presente que estava vivendo. Não é possível ter claro qual era o deporte específico a que Pablo fazia referência. Se era uma carreira a pé, se era uma carreira em caballos ou se era uma carreira com carros, como era comum no Império Romano, de 2 ruedas, por exemplo, sostenidas por el caballo, ou por el mismo corredor que tinha que fazer alguma série de exercícios para manejar bem o carro. Lo importante, sin embargo, não é qual era o deporte específico, sino que lo importante aqui é o grande esforço que o apóstolo afirma está imponiendo sobre si mesmo. Toda a disciplina e esforço necessário para cumprir o objetivo que lhe havia sido encargado por el mismo Senhor. É importante destacar que Pablo não está falando aqui de salvação.
Ele está falando da jornada da vida cristiana e é por isso que cada cristiano deve planificar sua vida cristiana delante de Deus. Deve considerar seu passado, deve considerar a realidade presente e deve considerar seu futuro. E Pablo não estava falando de salvação. Pois a mesma salvação não é recebida por obras, não é ganada por obras. Pablo está falando da carreira da vida cristiana, já que nossa cidadania no céu está garantizada. O que o apóstolo está afirmando aqui é que, com base em seu momento presente, cada cristiano está em uma carreira, não para ganhar a salvação, senão para cumprir o propósito que Deus determinou para cada um de seus filhos. E aqui, de novo, recuerdo a pergunta que a gente sempre hace: qual é o propósito de Deus para minha vida? A Bíblia, em muitíssimos textos, destaca qual é o propósito de Deus, qual é o mandato de Deus para seus filhos. Em um destes textos, ele disse, o texto bíblico, o único que Deus quer é que temamos a Deus e guardemos seus mandamentos. E, obviamente, em muitos outros espaços da Bíblia, vamos encontrar que o objetivo e o propósito de Deus para nossas vidas é que nós glorifiquemos a Deus. Fomos criados para a glória de Deus, para glorificar a Deus. Luego, também recebimos um mandato de Cristo Jesus de ir por el mundo e anunciar o Evangelho a todas as criaturas. Não é difícil encontrar na Bíblia qual é a vontade de Deus para nossa vida. O grande problema é que muitas pessoas estão esperando por ter dificuldades de tomar decisão, querendo que todos os dias Deus esteja dizendo se eu vou em bus, ou se eu vou em auto, ou se eu vou caminhando a meu trabalho. Esta tarefa Deus nos dá a nós mesmos cada dia. Por ello, é importante preparar-nos para esta jornada cristiana. Cada um dos hijos de Deus, Deus já determinou o propósito e nós hemos mencionado aqui recém os propósitos de Deus. Los que completan esta tarea recibirán el galardón. Los que no completan esta tarea o este propósito de Dios, esta jornada cristiana como Dios así exige de nosotros, perderán la recompensa. Perderán el galardón, sin embargo, no perderán la ciudadanía que es la salvación por gracia. Cada um está em uma pista de carreira, cada um tem sua própria raia, cada um tem sua própria meta e Cristo está esperando em la linha de chegada com a recompensa. Por ello, mirar hacia el presente significa considerar que agora é o tempo de que eu realize aquelas coisas que Deus espera que eu haga. Honrar a Deus, glorificar a Deus, temer a Deus, guardar seus mandamentos. Por ello, cada cristiano deve exercer a disciplina e esforçar-se para completar a carreira que Deus ha puesto para correr hoje. E luego cumprir entonces o propósito de Deus em sua vida, em lugar de perguntar-se a si mesmo e a outros los dias e todos os dias sobre que espera Deus de cada cristiano. Devemos simplesmente, neste tempo de renovação, neste tempo de considerar o ano que se está yendo, neste tempo de considerar os desafios que vêm por adelante, tomar a decisão de obedecer ao Senhor em toda e qualquer que seja a circunstância. Toda e qualquer que seja a circunstância que se nos presente, devemos pensar em obedecer a Deus, lo que viene por adelante. Esta é a vontade de Deus, que em todo glorifiquemos su santo nome. Em todo glorifiquemos su santo nome. Por lo tanto, cada vez que eu tome uma decisão, devo perguntar-me, basado na palavra de Deus, se isto glorifica ao Senhor. E, obviamente, se não glorifica ao Senhor, devo pensar seriamente nisto. Por ello, em terceiro lugar, Pablo está haciendo una mirada hacia el futuro, de los versículos 17 al 21. De los versículos 17 al 21. En los versículos 12 y 13, Pablo manifiesta una insatisfacción en relación a la meta a ser alcanzada. Mirando hacia atrás, mirando su presente, ele estava consciente de que deviera esforçar-se aún más. Deveria esforçar-se aún mais para lograr cumprir sua carreira e alcançar a linha de chegada.
Y es claramente porque Pablo declara en el versículo 13 lo siguiente: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente de lo que atrás queda y extendiéndome hacia lo que está adelante. Y na sequência diz: prosigo para la meta. El versículo 13. Este es un buen ejemplo de un cristiano consagrado, que es digno de ser imitado incluso. Mirando su passado e su presente, ele considera que muito lhe quedava por hacer em obediência ao Senhor. Em meio das circunstâncias que ele estava vivendo, em meio das circunstâncias del diário vivir, Pablo não estava satisfeito com as realizações espirituais. Ele estava plenamente satisfeito com Cristo, segundo Filipenses 3, versículo 10. Pero com sua própria vida cristiana, ele creía que lhe faltava coisas. Uma motivação santa de obedecer ao Senhor é um bom elemento em la hora de evaluar nossa própria carreira cristiana delante de Deus e de la Igreja de Cristo. Uma santa motivação de obedecer ao Senhor é um bom elemento em la hora de evaluar nossa vida. Muitos cristianos estão atrapados no presente sem considerar seu passado e sem pensar em seu futuro. Repito, muitos cristianos estão atrapados no presente sem considerar seu passado, sem pensar em seu futuro. Estão cômodos, fazendo comparações com outros cristianos, midindo sua espiritualidade, vendo a espiritualidade de los outros. E isto é absolutamente prejudicial a cada cristiano fazer este tipo de evaluação. Estão fazendo comparações com outros hermanos que não avançam. E fazendo isto, têm a tendência de pensar que estão bem, de pensar que não necessitam fazer nada. Pero Pablo não se enganava a si mesmo. Pablo não se enganava a si mesmo. Ele sabia que aún necessitava progressar com o fim de conquistar aquilo para o qual havia sido chamado e conquistado por Cristo. Esta santa insatisfação, entre comillas acá, esta santa insatisfação era essencial para o progresso espiritual de Pablo. Já o salmista dizia no Salmo 42, versículo 1 e 2, o seguinte: como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. E aí ele pergunta: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Ya lo mencioné, Salmo 42, versículo 1 y 2. Este santo deseo de acercar-se aún más al Señor, de obedecer al Señor. Y en el texto que leímos nosotros, en el texto que escuchamos la lectura nosotros en Filipenses capítulo 3, Pablo considera algunos detalles interesantes. Esta insatisfacción con lo ya realizado, buscando mayor realización, mayor obediencia delante de Dios, estando absolutamente satisfecho con Cristo, pero insatisfecho con su propio trabajo, queriendo servir al Señor en todas las instancias que el Señor exige, de los versículos 12 al 13. Luego, dedicación en el versículo 13. Pablo habla de que el cristiano debe dedicarle tiempo al Señor para obedecer al Señor. Pablo dice en el versículo 13 todavía que debe tener no solo dedicación, sino que también dirección. Buscar la dirección de Dios por medio del Espíritu Santo en aquello que va a hacer. Luego, Pablo habla en el versículo 14 de determinación. El cristiano debe estar determinado a cumprir a vontade de Deus e obedecer a vontade de Deus. En estes momentos de planificar coisas, de idear coisas, de sonhar coisas para a vida, é importante considerar esta insatisfação com o já realizado, a dedicação, a direção de Deus, a determinação de obedecer a Deus e a disciplina. No versículo 15 e 16. Disciplina. Se não há disciplina, é muito difícil realizar projetos e planos. Solo con la mirada o solo mirando a su ministerio futuro, Pablo puede considerar y pudo considerar estas palabras con el fin de prepararse para mejor alcanzar su objetivo y su meta. Absolutamente importante. Pero aqui há detalhe interessante. Causa surpresa para mim, por exemplo, ver a Pablo dizer que está chorando.
En una carta llamada La Carta de la Alegría, Pablo dice que está llorando. Y él escribe esta carta y es considerada por mucha gente la Carta de la Alegría. E é interessante que Pablo tinha suficiente autocontrole e não se deixaria levar por circunstâncias. Por ello, Pablo não chora por si mesmo, senão por los outros. E sua tristeza era porque outros cristianos que tinham um estilo de vida contrário à palavra de Deus necessitavam fazer cambios importantes em suas vidas. Quizás la preocupación de Pablo en aquel entonces puede alcanzar a nuestra vida hoy. Pablo estaba llorando porque algunos cristianos que tenían todas las condiciones para progresar en su vida delante de Dios estaban absolutamente estagnados. Y es por esto que Pablo dice en este versículo que está llorando por estas personas. Estas pessoas não possuíam uma disposição espiritual, sino que uma disposição para as coisas terrenales. Estavam aferradas a experiências individuais ou a ritos da tradição judia, olvidando de la graça em Cristo. Há muitos e há muitas pessoas que midem a espiritualidade del cristiano por aparências superficiais, como uma pessoa misteriosa, como uma pessoa distante de los outros, sem um sentido prático da vida, como supostos ou com supostos devaneios espirituais, pessoas que incluso quando oram cambiam sua voz para um tono de voz lúgubre, uma voz embargada, uma voz que tirita, manifestando um esforço tremendo para informar a Deus coisas que Deus já sabe. Coisas que Deus já conhece. Tristemente, este é um péssimo exemplo de uma fé fervorosa. Tener uma boa disposição espiritual para completar nossa jornada futura delante de Deus é ter a capacidade de contemplar a terra desde a perspectiva del cielo, segundo Colossenses capítulo 3, versículo 2. Recordando sempre que aunque somos ciudadanos del cielo e que para nuevos cielos e nueva tierra vamos nosotros, todavía estamos en la vieja tierra, marcada por la caída. E que el ser ciudadano del cielo deve hacernos a nosotros mejores personas en esta vieja tierra. Repito, recordando sempre que, aunque somos ciudadanos del cielo e que para nuevos cielos e nueva tierra vamos nosotros, todavía estamos en la vieja tierra. E que el hecho de ser ciudadano del cielo debe hacernos mejores personas en esta vieja tierra. Importante tener la capacidad de contemplar mi vida futura me ajuda a preparar-me para tomar mejores decisiones en el presente, pues la Iglesia de Cristo es una comunidad extranjera en esta vieja tierra. E para concluir, queridos hermanos, en este momento de evaluar, de considerar quem fui, quem sou hoje, e contemplar e ver quem serei no futuro, na eternidade, é importante considerar estas realidades. E no tempo de Pablo, os habitantes de Filipos desfrutavam do privilégio de ser cidadãos de Roma. Hoy dia, em nosso tempo, somos e desfrutamos do privilégio de ser em la tierra cidadãos del cielo. ¿Por quê? Porque nossos nomes estão escritos en el cielo, en el libro de la vida. Porque habitamos e hablamos el lenguaje del cielo. Porque obedecemos a las leyes del cielo. ¿Por quê? Porque somos leales a la causa del cielo. ¿Por quê? Porque aguardamos juntos el Rey de los cielos. Interessante pensar. El ciudadano del cielo que vive na terra não queda desanimado. Todos os começos e recomeços, sempre ele vai considerar seu passado, tomando decisões no presente de tal forma que alcance bendições no futuro, sempre glorificando al nome del Senhor. Que neste final de ano, você considere quem era, considere quem é agora, considere quem será no futuro, na eternidade, para tomar as melhores decisões delante de Deus basado em sua palavra.
Que Dios nos bendiga. Todo a Cristo yo me rindo con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me rindo y a sus pies postrado estoy. Los placeres he dejado y les sigo desde hoy. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me rindo, sí, de todo corazón. Yo le entrego alma y cuerpo, busco hoy su santa unción. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me rindo. Siento el fuego de su amor. Oh, qué gozo hay en mi alma. Gloria, gloria a mi Señor. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Que el Señor le bendiga. Ok, hermanos, este es nuestro momento de oración. El momento en que nosotros como iglesia oramos unos por los otros, por nosotros mismos, por la iglesia. Y nosotros queremos unirnos ahora. Usted que está ahí en su casa, prepare su corazón. Vamos a poner delante de Dios
y vamos a agradecer al Señor por el año que se está yendo. Vamos darle gracias al Señor y vamos pedir que el Señor siga dándonos de su gracia y su misericordia. Presente delante del Señor ahora. Ponga las personas que usted quiere, que usted recuerda, parientes, amigos, vecinos, a usted mismo, sus propias luchas. Pongamos todo esto delante del Señor ahora. La Biblia dice que debemos poner nuestra ansiedad delante del Señor porque Él tiene cuidado de nosotros. Oremos juntos ahora. No olvide poner delante de Dios las personas por quien usted quiere suplicar el favor de Dios. Oremos. Señor Jesús, nosotros estamos ahora en tu presencia, Señor. Tu gracia es soberana. Y Señor, nosotros damos gracias. Damos gracias, Señor, por el año que nos has dado. Todos estos domingos, durante todo el año, con el privilegio de venir ante tu presencia y rendir culto de adoración. Señor, en el nombre de Jesús, por los méritos de Cristo Jesús, recibe nuestra gratitud, Señor, por tu gracia y misericordia. No hay dignidad, no hay mérito en nosotros para recibir tu favor. Sin embargo, Señor, tú nos entregas bondadosamente tu gracia, amor, perdón y favor. Por ello, Señor, te damos gracias. Y más allá, Señor, de darte gracias, también queremos pedir que así como has sido con nosotros, Señor, hasta ahora, así como nos has dado favor sin méritos, Señor, que tu gracia por los méritos de Cristo siga guiando nuestra vida, Señor. Y en el nombre de Jesús queremos presentar delante tuyo, Señor, todos estos hermanos y personas que están ahora siendo puestos, Señor, por los hermanos en sus casas. Tu gracia los alcance, Señor. Aquellos que necesitan de trabajo, aquellos que necesitan de salud, Señor, y aquellos que necesitan renovar sus relacionamentos interpersonales, familiares. Tu gracia sea sobre ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Por ello, sana, Señor, aquellas enfermedades. Restaura, Señor, aquellos relacionamientos. Suple, Señor, las necesidades. Señor, esta es nuestra oración por los méritos de Cristo, Señor. Y que la gracia del Señor Jesús, que el amor de Dios nuestro Padre y que la consolación y comunión en el Espíritu Santo sea con vosotros, hermanos, hoy y siempre. Amén y amén. Señor te bendiga y te guarde, y haga su rostro resplandecer, y que tenga sobre ti misericordia.